Bienvenidos a Nespris Terror. Ponte cómodo, apaga la luz y disfruta de las siguientes historias. El Callejón del Muerto, la leyenda prohibida que aún cobra vidas en Oaxaca. Dicen los vecinos viejos que el Callejón del Muerto, en pleno corazón de Oaxaca, no siempre fue un lugar temido. Hoy, las paredes de cantera verde parecen resumar humedad incluso en días secos, y las luces amarillentas de las farolas apenas logran romper la oscuridad que se acumula allí como un polvo antiguo. Los turistas pasan frente a la entrada sin mirar demasiado, ignorando ese silencio espeso que se forma después de la medianoche. Pero los locales, sobre todo los que viven cerca del Templo de la Soledad o de los mercados del centro, juran que algo vive en ese angosto corredor, algo que no pertenece al mundo de los vivos. Aseguran que basta detenerse unos segundos para sentir cómo el aire cambia de peso, como si el callejón inhalara profundamente, esperando que alguien lo atraviese. Y casi siempre, dicen, el error es entrar solo. A finales del siglo XIX, cuando la luz eléctrica aún no iluminaba Oaxaca y las noches eran propiedad de sombras y murmullos, vivía en la zona un arriero llamado Mateo Morales. Alto, corpulento, de manos tan grandes como palas y un temperamento que reventaba con cualquier provocación, pasaba más tiempo en las cantinas que en su propia casa. Los comerciantes lo respetaban, los jugadores lo temían y los policías municipales evitaban llamarle la atención cuando estaba borracho. Aunque era fuerte, vivía endeudado, apostando todo lo que tenía, burlándose de quienes perdían contra él. En aquella época, Mateo se sentía intocable, pero nadie es intocable en un callejón estrecho, en medio de la noche y con 3 enemigos detrás. Una madrugada fría, después de perder más dinero del que jamás habría podido recuperar, Mateo salió tambaleando de la cantina La Estrella Roja. Dicen que iba murmurando insultos y pateando piedras, pero no notó que 3 hombres lo seguían de lejos. Un jugador que había humillado, un carretero al que dejó herido en una pelea y un tercero que nadie pudo identificar después. Cuando entró al oscuro pasaje que hoy es el Callejón del Muerto, escuchó pasos apresurados. Se giró tarde. Lo acuchillaron sin piedad, primero en el abdomen, luego en la espalda, luego en el cuello. Los vecinos oyeron los gritos, pero nadie salió. En esa época la policía llegaba con horas de retraso, y el miedo era más fuerte que la compasión. Cuando finalmente lo encontraron al amanecer, estaba rígido, empapado en su propia sangre y con una expresión de terror como si hubiera visto algo más oscuro que la muerte misma. A partir de esa noche, el callejón empezó a comportarse de forma extraña. Primero fueron ráfagas de aire frío, tan intensas que incluso los perros se negaban a cruzar. Luego aparecieron testimonios de personas que escuchaban pasos detrás de ellos, pasos que imitaban perfectamente el ritmo de los suyos, pero sin cuerpo que los produjera. Un joven panadero contó que al girar no vio nada, pero sí sintió un aliento gélido sobre su nuca. Otros aseguraban que pasado el punto medio del callejón, la luz de sus velas se apagaba sin explicación. Con el tiempo, se volvió costumbre decir que Mateo había regresado en forma de sombra, incapaz de abandonar el sitio donde lo asesinaron. Y así, la gente bautizó unánimemente aquel lugar como el Callejón del Muerto. La historia más repetida fue la de Doña Celia, vendedora de tamales que caminaba todos los días antes del amanecer hacia su puesto cerca de Santo Domingo. Afirmó que vio a un hombre sentado contra la pared, cubierto de sangre y respirando con dificultad. Alarmada, se acercó pensando que era víctima de un asalto. Cuando estaba a 3 pasos, el hombre levantó la cabeza. Tenía el rostro pálido, ojos hundidos y la garganta abierta de lado a lado. Lo más horrible fue que habló, con una voz que parecía provenir de un pozo subterráneo. No sigas el camino de los que me mataron, aún los busco. Antes de que ella pudiera gritar, el hombre se disolvió como bruma. Doña Celia cayó desmayada. Su familia asegura que nunca volvió a ser la misma. Abandonó su trabajo semanas después y se mudó a Tlacolula para no volver a pasar cerca de ese callejón maldito. A principios de los años 40, cuando Oaxaca empezaba a modernizarse, la policía recibió múltiples reportes de un hombre herido en el callejón.
Cada aviso era igual. Alguien veía a un sujeto sangrando, sentado contra una de las paredes. Al llegar las patrullas, no encontraban nada excepto pequeñas gotas oscuras en el suelo que desaparecían al cabo de unas horas. El archivo histórico del ayuntamiento conserva al menos 13 reportes del estilo, con diferentes testigos. Incluso un agente escribió en su informe que oyó respiraciones profundas detrás de él mientras revisaba la zona. Cuando volteó, solo vio la pared cubierta de musgo. Después de 2 meses, los policías se negaban a entrar solos al lugar. Pedían trabajar en pareja, incluso cuando el sol todavía estaba en alto. En 1998, ocurrió lo que muchos consideran la prueba más inquietante del caso. Un estudiante de arquitectura llamado Luis Alberto M. atravesó el callejón para cortar camino hacia su vivienda después de una fiesta. Amigos suyos afirman que iba ligeramente ebrio, pero consciente. A las 2:14 de la mañana, envió una nota de voz que quedó grabada en su viejo teléfono. Se escucha su respiración agitada y luego un murmullo apenas audible. «Oye, hay alguien aquí. Creo que necesita ayuda». Un segundo audio llega a los 20 segundos. Un grito ahogado, un ruido de golpes y por último una frase susurrada que aún hoy eriza la piel de cualquiera que la escuche. «No me voltees a ver». El joven nunca regresó a casa. Su cuerpo jamás apareció. La policía declaró que pudo haber escapado o migrado, pero sus amigos sostienen que Luis nunca habría dejado a su familia. Desde entonces, esa nota de voz circula entre estudiantes locales cada día de muertos como advertencia. En 2011, una pareja de turistas españoles visitaba Oaxaca y decidió recorrer el centro de madrugada para tomar fotografías nocturnas. A las 2:40 de la mañana, atravesaron el Callejón del Muerto sin saber de su reputación. En las fotos posteriores que revisaron en su hotel, aparecía una figura oscura caminando justo detrás del hombre, a menos de 1 metro. Lo perturbador es que en la imagen la figura tenía hombros anchos, postura encorvada y la sombra del cuello parecía abierta. Al preguntar en recepción, fueron los empleados quienes les advirtieron que jamás debían pasar por ahí después de la medianoche. La pareja se marchó al día siguiente sin terminar su itinerario. Dejaron la foto en internet bajo un seudónimo. Algunos creen que era falso, pero los expertos que la analizaron en foros aseguran que no hay rastro de manipulación digital. Los trabajadores nocturnos del centro aseguran que entre las 2 y 3 de la mañana, la llamada hora del silencio, el callejón se vuelve un cuerpo vivo. Se escuchan pasos que no tienen dueño, golpes secos contra la pared y un lamento grave que parece salir desde debajo de las piedras. Algunos hablan de manchas oscuras que aparecen en el suelo, como si alguien hubiera arrastrado un cuerpo recientemente. Otros dicen que al cruzarlo, sienten un cambio repentino en el aire, como si atravesaran una membrana invisible. Hay quienes describen la sensación de ser acompañados por alguien que respira muy cerca, demasiado cerca, pero que nunca se deja ver, a menos que uno cometa el error mortal de voltear. Los viejos del barrio repiten siempre la misma regla. Si escuchas pasos detrás de ti en el Callejón del Muerto, no voltees. Nunca voltees. Dicen que Mateo se manifiesta solo ante quienes ya están condenados, aquellos que por alguna razón cargan un miedo profundo o una culpa que lo atrae. Que si te detienes, él se detiene. Y si aceleras, él acelera. Los que han tenido la mala suerte de verlo, afirman que su rostro está congelado en la misma expresión de terror con la que lo encontraron muerto. Que su cuello sigue abierto. Que sus manos gotean sangre oscura que nunca toca el suelo. Y que cuando fija la mirada en alguien, lo sigue para siempre, incluso fuera del callejón. Algunos desaparecen días después. Otros aseguran sentirlo detrás de ellos cada vez que apagan la luz. Hoy, aunque Oaxaca es un destino turístico vibrante, el Callejón del Muerto conserva un aire pesado, como si la tragedia de Mateo siguiera suspendida en el aire. Los guardias nocturnos evitan patrullar por ahí. Los vecinos se persignan al pasar frente a la entrada, y los jóvenes que se atreven a cruzarlo lo hacen en grupo, grabando todo con sus celulares. A veces en los videos captan sonidos extraños, pasos metálicos, jadeos, murmullos que no corresponden a nadie.
Las autoridades dicen que es sugestión colectiva, pero quienes viven ahí saben que es real. Saben que el callejón no perdona a los imprudentes. Y que cada cierto tiempo, cuando alguien ignorante o valiente decide recorrerlo solo, una nueva historia aparece en los rumores locales. Una historia que inevitablemente termina con la misma frase. No debió haber volteado. Se dice que Mateo no vaga buscando justicia, como creen algunos. Lo que busca es compañía. Alguien que muera con el mismo pánico que él sintió. Alguien que caiga en el mismo sitio donde su sangre se enfrió. Por eso, cuando entras al callejón y el viento sopla en dirección contraria, cuando los pasos suenan duplicados o cuando el aire se vuelve tan frío que quema, quizá no sea el clima, ni tu imaginación. Quizá sea él, caminando detrás de ti, esperando que cometas el error fatal. Y si acaso un día decides cruzarlo de madrugada y escuchas una respiración que no es la tuya, recuerda lo que todos en Oaxaca saben bien. Sigue caminando. No te detengas. No voltees. Y sobre todo, no escuches si alguien te llama. Si te han gustado las historias, te invito a apoyarnos suscribiéndote al canal y activando la campanita. Gracias por llegar al final del video. Te invitamos a contarnos tus historias para contarlas en el próximo video. Que tengas dulces pesadillas.